Desde el inicio de la humanidad, la soberbia ha sido una de las principales causas de la caída del hombre. La Biblia nos muestra cómo el orgullo, la autosuficiencia y la altivez de espíritu han llevado a muchos a su propia ruina. Pero también nos revela que hay un camino mejor, uno que nos lleva a la verdadera grandeza y honra, la humildad. Hoy exploraremos cómo la soberbia puede alejarnos de Dios y cómo la humildad nos acerca a Él, transformando nuestra vida de una manera profunda y significativa. La soberbia se manifiesta de muchas formas. A veces, se disfraza de autosuficiencia, haciéndonos creer que no necesitamos de Dios en nuestras vidas. Otras veces, se presenta como un sentido de superioridad sobre los demás, llevándonos a despreciar o minimizar a quienes nos rodean. Pero lo que la soberbia realmente hace es endurecer nuestro corazón, cerrarnos al consejo y alejarnos de la gracia de Dios. Proverbios capítulo 18 y verso 12 nos advierte con claridad: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Esto nos muestra que la soberbia es el preludio del fracaso, del dolor y de la caída. El orgullo es engañoso, pues nos hace sentir fuertes cuando en realidad estamos débiles. Nos convence de que no necesitamos ayuda, cuando en el fondo somos completamente dependientes de Dios. Es por eso que la Biblia también nos dice en Proverbios capítulo 16 y verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto significa que cada vez que permitimos que la soberbia gobierne nuestra vida, nos estamos dirigiendo hacia una caída inevitable. Dios, en su amor, nos advierte para que evitemos este camino de destrucción y aprendamos el verdadero valor de la humildad. Jesús es el mayor ejemplo de humildad que la humanidad ha conocido. Él, siendo Dios, decidió tomar la forma de siervo, caminar entre nosotros y dar su vida por amor. Filipenses capítulo 2 nos habla de su humildad incomparable. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si Jesús, el Rey de Reyes, se humilló a sí mismo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Pero la humildad no es solo una actitud externa, es un estado del corazón. No se trata solo de hablar con amabilidad o de actuar con modestia, sino de reconocer en lo profundo de nuestro ser que todo lo que tenemos y somos depende completamente de Dios. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar por reconocimiento, dejamos de compararnos con otros y comenzamos a vivir en paz, confiando en que Dios es quien nos exalta en el tiempo adecuado. Uno de los mayores problemas de la soberbia es que nos impide recibir corrección. Un corazón orgulloso no escucha, no acepta el consejo y, como consecuencia, repite los mismos errores una y otra vez. En cambio, la humildad nos abre a la sabiduría. Nos permite aprender de nuestros errores, aceptar la dirección de Dios y crecer en entendimiento. Es por eso que Proverbios capítulo 11 y verso 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si deseamos tener éxito en la vida, si queremos crecer y ser personas con propósito, debemos abrazar la humildad y apartarnos de la soberbia. Sin embargo, la humildad no significa pensar menos de nosotros mismos o vivir con una mentalidad de derrota. No significa negar los dones que Dios nos ha dado o vivir en un estado de falsa modestia. La verdadera humildad es reconocer nuestra dependencia de Dios, darle la gloria en todo y estar dispuestos a servir sin buscar reconocimiento. Jesús dijo en Mateo capítulo 23 y verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios honra a aquellos que caminan en humildad, a los que no buscan exaltarse a sí mismos, sino que confían en su mano para levantarles en el tiempo correcto. Cuando dejamos la soberbia y abrazamos la humildad, experimentamos una transformación en nuestra relación con Dios y con los demás. Nos volvemos más compasivos, más accesibles y más dispuestos a amar sin condiciones. La humildad nos libera de la carga de querer demostrar siempre que tenemos la razón, nos permite perdonar con facilidad y nos da un corazón dispuesto a aprender. Si hoy sientes que la soberbia ha estado tomando lugar en tu vida, si has notado que te cuesta reconocer tus errores o que te ha cerrado la corrección, te animo a que tomes un momento para hablar con Dios.
Pídele que te ayude a caminar en humildad, que te muestre las áreas en las que necesitas ser moldeado y que te enseñe a depender más de Él. Recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación propia, sino en seguir el ejemplo de Cristo, quien con humildad y amor nos mostró el camino hacia la verdadera vida. La lucha entre la soberbia y la humildad no es algo que solo ocurre en momentos específicos de nuestra vida, sino que es una batalla diaria en nuestro corazón. Vivimos en un mundo que nos impulsa constantemente a la autosuficiencia, a la competencia desmedida y a la búsqueda de reconocimiento. Desde pequeños, se nos enseña que debemos sobresalir, que debemos ser mejores que los demás, que nuestro valor se mide por nuestros logros. Sin embargo, Dios nos muestra una perspectiva completamente diferente. La grandeza verdadera no está en elevarnos sobre los demás, sino en humillarnos ante Él y servir con amor. Jesús nos dio un ejemplo poderoso de lo que significa la humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. En aquel tiempo, esta tarea era considerada la labor más baja, destinada a los siervos. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomó una toalla, se inclinó y comenzó a lavar los pies de sus seguidores. Pedro, sorprendido, al principio rechazó el acto, pero Jesús le dijo: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Juan capítulo 13 y verso 8. Con este gesto, Jesús nos enseñó que el verdadero liderazgo y la verdadera autoridad vienen del servicio, no del dominio sobre otros. Este acto de humildad nos deja una gran enseñanza. Si queremos tener parte con Cristo, debemos dejar de lado nuestra soberbia y estar dispuestos a servir. No importa nuestra posición, nuestros títulos o lo que hayamos logrado, si nuestro corazón está lleno de orgullo, estamos lejos del propósito de Dios. En cambio, cuando aprendemos a servir con humildad, reflejamos el carácter de Cristo y nos acercamos más a su voluntad. El problema con la soberbia es que nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos ayuda ni consejo. Nos vuelve tercos y nos impide recibir la dirección de Dios. La Biblia nos advierte en Santiago capítulo 4 y verso 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es algo muy serio. Cuando vivimos con soberbia, nos volvemos resistentes a la voz de Dios, y esto nos lleva al error y al sufrimiento. Pero cuando nos humillamos, Dios nos cubre con su gracia, nos da sabiduría y nos dirige por caminos de bendición. La humildad no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Una persona humilde no busca imponerse sobre los demás, sino que escucha, aprende y valora a los que le rodean. La soberbia, en cambio, nos aísla, nos hace ver a los demás como competencia y nos lleva a una constante lucha por el reconocimiento. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero amor no busca el propio beneficio, sino el bienestar del otro. En Filipenses capítulo 2 y verso 3, Pablo nos exhorta: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo». Este principio va en contra de lo que el mundo nos dice. En nuestra sociedad, se nos impulsa a sobresalir, a demostrar que somos los mejores, a defender siempre nuestra opinión. Pero Dios nos llama a la humildad, a considerar a los demás, a buscar la unidad en lugar de la competencia. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, experimentamos paz, gozo y una verdadera libertad en nuestras relaciones. Otro peligro de la soberbia es que nos impide reconocer nuestros errores. Nos hace justificarnos, buscar culpables y resistir la corrección. Pero la humildad nos permite aprender de nuestros fracasos, nos abre a la enseñanza y nos ayuda a crecer. Proverbios capítulo 28 y verso 13 nos dice: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Si queremos experimentar el favor de Dios, debemos aprender a reconocer nuestras fallas, a pedir perdón y a permitir que Él nos transforme. Pero, ¿cómo podemos vencer la soberbia y desarrollar un corazón humilde? La clave está en buscar a Dios con sinceridad y depender de su Espíritu Santo. Cuando pasamos tiempo en su presencia, Él nos moldea, nos muestra nuestras actitudes equivocadas y nos ayuda a cambiar. La oración es fundamental en este proceso. David, un hombre conforme al corazón de Dios, entendió la importancia de humillarse ante el Señor, y en el Salmo 51 y verso 17 expresó:
los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no rechaza a aquellos que vienen a Él con un corazón humilde. Al contrario, los levanta, los fortalece y los llena de su gracia. Cuando nos humillamos ante Él, reconocemos que lo necesitamos en cada área de nuestra vida. Dejamos de apoyarnos en nuestra propia sabiduría y comenzamos a depender completamente de Él. Es importante recordar que la humildad no es un acto único, sino un estilo de vida. Cada día enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestro corazón. Habrá momentos en los que querremos defender nuestro orgullo, buscar reconocimiento o demostrar que tenemos la razón. Pero en esos momentos debemos recordar el ejemplo de Jesús, quien nos enseñó que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se hace como un niño, humilde y dependiente de su Padre. Si hoy sientes que la soberbia ha dominado tu corazón en ciertas áreas, es el momento de rendirte ante Dios. No esperes a que las circunstancias te humillen, decide hoy humillarte voluntariamente ante el Señor. Pídele que examine tu corazón, que te muestre en qué áreas necesitas cambiar y que te ayude a caminar en verdadera humildad. Recuerda que Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Si queremos vivir en la plenitud de su propósito, debemos aprender a rendirnos completamente a Él. La verdadera bendición no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la dependencia total de Dios. La verdadera grandeza no está en elevarnos, sino en humillarnos delante del Señor. Y la verdadera paz no se encuentra en la lucha por el reconocimiento, sino en aprender a vivir con un corazón rendido y humilde delante de Dios. Cuando entendemos el peligro de la soberbia y el valor de la humildad, nos damos cuenta de que esta no es solo una cuestión de actitud, sino una condición del corazón. La soberbia nos aleja de Dios porque nos hace creer que no lo necesitamos, mientras que la humildad nos acerca a Él porque nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de su gracia y misericordia. La Biblia es clara en este punto: Dios no solo se opone a los soberbios, sino que da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 y verso 10 nos exhorta: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Pero, ¿cómo podemos humillarnos delante de Dios de manera práctica? ¿Cómo podemos cultivar un corazón que refleje la humildad de Cristo? La respuesta está en nuestro diario caminar con Él, en nuestra disposición para ser moldeados y en nuestra entrega total a su voluntad. Una de las maneras más poderosas de cultivar la humildad es a través de la oración. Cuando nos postramos ante Dios en oración, reconocemos que Él es nuestra fuente de vida, sabiduría y dirección. La oración sincera nos ayuda a mantenernos en un estado de dependencia de Dios, recordándonos que sin Él nada podemos hacer. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, pasaba largas horas en oración, demostrando su total rendición al Padre. Si Él, siendo perfecto, buscaba continuamente la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Otro aspecto fundamental para desarrollar la humildad es aprender a escuchar. La soberbia nos hace sordos al consejo y a la corrección, mientras que la humildad nos abre a la enseñanza. Proverbios capítulo 15 y verso 32 dice: el que tiene oído atento a la corrección, habita entre los sabios. Esto significa que una persona humilde está dispuesta a aprender, a recibir instrucción y a reconocer sus errores. No se aferra a su propio entendimiento, sino que busca crecer y mejorar. La humildad también se manifiesta en nuestra actitud hacia los demás. Una persona humilde no se siente superior a los demás, sino que los valora y los trata con respeto. Filipenses capítulo 2 y verso 4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto significa que debemos aprender a vivir en un espíritu de servicio, preocupándonos genuinamente por el bienestar de los demás. Jesús nos mostró esto con su vida, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y enseñando a los perdidos con compasión y amor. Uno de los mayores enemigos de la humildad es la necesidad de reconocimiento. Muchas veces, buscamos la aprobación de los demás, queremos que nos valoren, que nos feliciten, que nos den un lugar especial. Pero Jesús nos enseñó que el verdadero reconocimiento no viene de los hombres, sino de Dios. Mateo capítulo 6 y verso 1 nos advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos,
De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que debemos servir con un corazón sincero, sin esperar recompensas terrenales, sino confiando en que Dios ve todo lo que hacemos en secreto y nos recompensará en su tiempo. La humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos protege de la caída. La Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 16 y verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto nos muestra que la soberbia nos pone en un camino de autodestrucción, llevándonos a decisiones impulsivas, relaciones rotas y un distanciamiento de la voluntad de Dios. En cambio, cuando caminamos en humildad, evitamos muchos errores y recibimos la dirección de Dios en cada paso. Muchas personas ven la humildad como debilidad, pero la verdad es que se necesita gran fortaleza para ser humilde. Se necesita carácter para admitir errores, para ceder en una discusión, para perdonar cuando nos han herido, para servir sin buscar reconocimiento. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Dios y en los demás. Es un acto de confianza en que Dios es quien nos exaltará en el tiempo correcto. Otro aspecto clave en el camino de la humildad es aprender a depender de la palabra de Dios. Cuando dejamos que la Biblia sea nuestra guía, evitamos caer en la soberbia de creer que sabemos más que Dios. Salmos capítulo 119 y verso 105 nos dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Un corazón humilde se somete a la enseñanza de la Escritura, permitiendo que sea la verdad de Dios la que determine sus decisiones y no sus propios deseos o emociones. Además de la oración, la escucha y la dependencia de la palabra, la humildad también se cultiva a través del agradecimiento. Un corazón agradecido reconoce que todo lo bueno proviene de Dios y no de nuestro propio esfuerzo. Cuando aprendemos a agradecer, nos mantenemos en un estado de humildad, reconociendo que cada bendición, cada logro y cada oportunidad vienen de la mano de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18 nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud nos recuerda que no somos autosuficientes, sino que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Si hoy sientes que la soberbia ha estado impidiendo tu crecimiento espiritual, que te ha alejado de Dios o que te ha dificultado las relaciones con los demás, este es el momento de rendir tu corazón delante del Señor. No esperes a que las pruebas o las dificultades te humillen, sino elige voluntariamente humillarte ante Dios. Pídele que examine tu corazón, que te muestre aquellas áreas en las que aún hay orgullo y que te ayude a caminar en la humildad de Cristo. La verdadera grandeza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la dependencia total de Dios. La verdadera paz no está en la lucha por el reconocimiento, sino en aprender a servir con amor. Y la verdadera bendición no se encuentra en la exaltación propia, sino en vivir una vida rendida al Señor. Si hoy decides caminar en humildad, verás cómo Dios abre puertas que antes estaban cerradas. Verás cómo las relaciones quebrantadas comienzan a restaurarse. Verás cómo tu corazón encuentra paz y descanso en la presencia de Dios. Porque Dios es fiel a su promesa, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 6. Confía en que, en su tiempo, Dios te levantará, te honrará y te guiará a una vida llena de su gracia y favor. A lo largo de este devocional, hemos visto cómo la soberbia nos aleja de Dios y cómo la humildad nos acerca a Él. Hemos aprendido que la soberbia endurece nuestro corazón, nos hace tercos y nos ciega ante la verdad, mientras que la humildad nos abre a la sabiduría, nos permite aprender y nos hace más semejantes a Cristo. Pero más allá del conocimiento, la pregunta clave es, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos asegurarnos de vivir en humildad y evitar caer en la trampa del orgullo? La respuesta comienza con un corazón dispuesto. Dios no nos pide que seamos perfectos e inmediato, sino que estemos dispuestos a ser moldeados por Él. Un corazón humilde reconoce su necesidad de Dios cada día, cada hora y en cada decisión. Proverbios capítulo 3 y verso 5 nos exhorta, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta es una de las claves más poderosas para vencer la soberbia,
confiar en Dios en lugar de confiar en nuestra propia inteligencia, fuerza o capacidades. Cuando aprendemos a depender de Dios en todo, dejamos de luchar por el control. La soberbia nos lleva a querer manejarlo todo a nuestra manera, a no soltar el timón, a aferrarnos a nuestras propias ideas. Pero la humildad nos enseña a rendirnos a la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Jeremías capítulo 29 y verso 11 nos recuerda esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando confiamos en Dios, descansamos en su propósito y dejamos de luchar con el peso de querer controlarlo todo. Otro aspecto clave en la aplicación de la humildad es aprender a perdonar y a pedir perdón. La soberbia nos impide reconocer cuando hemos fallado. Nos hace justificar nuestras acciones, buscar excusas y negarnos a pedir disculpas. Pero la humildad nos permite admitir nuestros errores y pedir perdón cuando es necesario. Efesios capítulo 4 y verso 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La verdadera humildad nos lleva a ser pacientes con los demás, a comprender sus debilidades y a estar dispuestos a reconciliarnos en amor. Asimismo, la humildad nos ayuda a enfrentar la corrección con madurez. Muchas veces, nos resistimos a la crítica porque sentimos que amenaza nuestra imagen o nuestro orgullo. Pero Proverbios capítulo 12 y verso 1 nos da una lección poderosa: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Una persona humilde no teme la corrección, sino que la recibe con gratitud porque sabe que la hace crecer. En cambio, la soberbia nos cierra a la enseñanza y nos impide mejorar. Otra manera práctica de vivir en humildad es servir a los demás. Jesús nos dio el mayor ejemplo de servicio al lavar los pies de sus discípulos, demostrando que la verdadera grandeza está en servir, no en ser servido. Mateo capítulo 20 y verso 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En un mundo que nos enseña a buscar reconocimiento y poder, Jesús nos llama a humillarnos y a buscar el bienestar de los demás antes que el nuestro. La humildad también se refleja en nuestra forma de hablar. Las palabras revelan lo que hay en nuestro corazón. Una persona orgullosa habla mucho de sí misma, presume de sus logros y minimiza a los demás. Pero una persona humilde habla con sabiduría, escucha más de lo que habla y usa sus palabras para edificar. Santiago capítulo 1 y verso 19 nos aconseja: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La humildad nos enseña a ser prudentes en nuestro hablar, a escuchar con atención y a responder con amor. Finalmente, la humildad se refleja en nuestra relación con Dios. Si realmente queremos vencer la soberbia, debemos buscar su presencia cada día. La oración, la adoración y la lectura de la palabra son herramientas esenciales para mantener un corazón humilde. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él nos moldea, nos transforma y nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Salmos capítulo 25 y verso 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Esto significa que Dios guía a aquellos que se humillan ante Él, les muestra su voluntad y les ayuda a tomar decisiones sabias. Si hoy sientes que hay áreas en tu vida en las que la soberbia ha tomado control, te invito a hacer una oración sincera delante de Dios. Pídele que examine tu corazón, que revele cualquier orgullo oculto y que te ayude a caminar en verdadera humildad. No esperes a que la vida te humille a través de pruebas y dificultades. Elige hoy humillarte voluntariamente delante del Señor. Recuerda la promesa de 1 de Pedro capítulo 5 y verso 6: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene grandes planes para tu vida. Él desea bendecirte, guiarte y usarte para su gloria. Pero para que eso suceda, debemos aprender a rendirnos completamente a Él. La verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación propia, sino en la obediencia y sumisión a Dios. La paz no se halla en la autosuficiencia, sino en depender de su gracia. Y la mayor recompensa no viene del reconocimiento de los hombres, sino del favor de Dios sobre nuestras vidas.
Así que hoy, decide caminar en humildad. Decide confiar en Dios en lugar de en tu propio entendimiento. Decide servir a los demás en lugar de buscar reconocimiento. Decide perdonar y pedir perdón cuando sea necesario. Decide recibir la corrección con un corazón enseñable. Y sobre todo, decide buscar a Dios cada día, porque Él da gracia a los humildes y exalta a aquellos que se rinden completamente a Él. Que este mensaje te ayude a reflexionar y a acercarte más a Dios. Y si ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otros. Suscríbete, comenta y comparte para que más personas puedan recibir esta palabra de aliento. Dios te bendiga.